Tú que nos ves a través de la televisión o las diferentes plataformas de internet, recibe una cordial bienvenida de parte de esta casa, Iglesia La Fe. Te recibimos con un aplauso de cariño. Qué bueno que estás con nosotros. Si estás en los alrededores, como lo he dicho en otras ocasiones, si no tienes dónde congregarte, ven, te esperamos, aquí hay un lugar para ti. Somos personas que estamos buscando la transformación del Espíritu Santo en nuestras vidas a través de la palabra. Muy bien, ¿estamos listos? Eso, mero. ¿Cuál es nuestro tema? Di conmigo, ¿el reino y la vida o una vida de reino? Hemos estado analizando si en realidad tenemos una vida de reino o hemos tenido una idea del reino en nuestra vida. Y pues cuando limpiamos el espejo y hacemos las comparaciones con la palabra, no con otra persona, sino con la palabra, vemos que algunos de nosotros, al menos a mí, me hace falta un poco, no sé si a ti, ¿verdad? De repente ya te pasaste, pero vamos a seguir en ese análisis. Y lo último que vimos en nuestra reunión anterior fue que algunas personas creen erradamente que somos la imagen y la semejanza de Dios porque no han comprendido qué es lo que pasó entre el capítulo 1 y el 2 del Génesis. Lo explicamos en la reunión anterior, pero vamos a seguir viendo cómo es que el diseño que Dios dispuso para la humanidad es lo que busca, o mejor dicho, quiere que lleguemos a cumplir nosotros estando en Cristo. ¿Estando qué? ¿Estando en qué? No en la religión evangélica, como muchos han pensado, porque solamente se han concretado a seguir rituales, lo que llaman cultos, ceremonias, pero que en realidad eso no nos lleva a una transformación como la palabra realmente lo demanda. Entonces, una de las cosas que Dios dice en el diseño es: someted, sojuzgad, gobernad, y eso le ha quedado al ser humano, aunque sea de manera corrompida. Y por esa razón es que buscamos en muchas ocasiones estar gobernando, pero lo que queremos gobernar es la vida de los demás, en lugar de someter y gobernar nuestra propia humanidad para que lleguemos a dar la medida de lo que el Señor ha estipulado. Y esa medida no es comparada ni con el pastor, ni con este profeta o con el apóstol, sino es con Cristo. ¿Con quién es? Hasta que lleguemos a la plenitud, dice la palabra, de un varón perfecto. ¿Y ese quién es? Es Cristo, no somos ninguno de nosotros. Entonces, también vimos que todo lo que es para Dios, ¿qué dije? Tiene que ser voluntario. No se le puede amar o servir a Dios a través de la obligación, ni del miedo, ni de la necesidad, porque Dios lo que quiere es que le amemos genuinamente. No porque nos impusieron o que por miedo es que le vamos a amar o le vamos a respetar, sino que lo vamos a hacer porque de verdad lo amamos. Y allí es donde la religión o la religiosidad falla, porque lo que hace la religiosidad es imponerle temor a las personas, y los únicos que usan el temor para gobernar son las tinieblas. ¿Qué te dije? Por esa razón es de que cuando nosotros somos líderes de alguna congregación o religiosos, si empezamos a meterle miedo a la gente, nos salimos del lineamiento que Dios ha estipulado. Porque Dios no gobierna a través del miedo, sino a través del amor. ¿A través de qué? Por eso dice que de tal manera, ¿qué dice? Asustó al mundo. Amó.
amó Dios al mundo, y entonces esa es la base del gobierno de Dios. Por eso te digo que para servir o amar a Dios tenemos que hacerlo voluntariamente, no por imposición. Y también lo último que te decía era que en esta casa, precisamente aquí, no imponemos disciplinas o castigos para las personas que fallan. Vamos a ver dónde están todos los que fallaron hoy, o fallamos hoy, pecamos hoy. Muy bien, ahí pasan por su lista de disciplinas. No, pues te decía que nosotros en esta casa no ponemos disciplinas. ¿Por qué? Porque tu servidor lo puso el Señor para enseñarte de lo que ha aprendido, ya sea poco o sea mucho, pero es lo que te comparto, y guiarte si es que lo permites, porque si no dejas que se te guíe, pues tampoco. Fíjate que el Señor no me puso como vaquero. Hay diferencia entre un vaquero y un pastor. ¿Qué hacen los vaqueros? Aquí no conocen qué hacen los vaqueros. Vamos a ver, ¿ustedes han visto qué hacen los vaqueros? Arriar el ganado. Y si se va alguna vaca por otro lado, hay que irle a traer, ¿verdad? Eso hacen los... ¿Saben qué es lo que hace el pastor? Por eso es la figura que usa el Señor. ¿Qué hace un pastor? Le habla a su rebaño. ¿Qué hace? Por eso dice la palabra que sus ovejas conocen su y le obedecen. O sea, a mí no me mandó el Señor a andarte lazando, arriando. Por eso te digo, no soy vaquero. Entonces, en cuestión de disciplina o corrección, ¿cuántos necesitamos corrección aquí? Muy bien. En eso yo no meto las manos. Yo te refiero directamente al Padre, porque Él es el único autorizado y facultado para corregirte. Y ahí sí yo no meto las manos, ni para condenarte, ni para defenderte. Ahí te arreglas tú con el Señor, porque Él es el que sabe lo que quiere para ti y lo que va a hacer en ti. No sé si te gozas por eso. Incluso el rey David, cuando el Señor lo pone a escoger, Él le dice, imagínate, ni siquiera tenía el entendimiento de conocer de Cristo o hablar de lo que conocemos ahora como gracia, aunque la gracia siempre ha existido, pero Dios le pone a escoger y le dice, ¿qué prefieres? ¿Que te corrijan tus enemigos o que te corrija yo? Entonces le dice, no, mejor corrígeme tú, porque tú me vas a corregir con amor y con misericordia. ¿Con qué? O sea, o a ti te gusta que te corrijan ¿verdad que no? Muy bien, aunque nosotros en muchas ocasiones, cuando vemos que alguien falla o peca, ¿qué es lo que hacemos? Generalmente, lo primero que hacemos es levantar el dedo y señalar, criticar, juzgar y en muchas ocasiones hasta condenar. Pero la palabra no nos manda eso. Por eso retorno a eso de las disciplinas o de la disciplina. En esta casa hace mucho que no se hace eso porque entendimos esa situación. Hay otros lugares donde sí aplican disciplina, pero no como dice la palabra, que tenemos que hacerlo para restaurar, sino que lo hacen, como piensan algunos, para corregir, según ellos. Porque al final de cuentas, con este tipo de sanciones, lo que logran en lugar de corregir es destruir. ¿Qué es lo que se logra? En lugar de acercar a la gente, lo que hacemos es... Y la palabra no nos manda eso. Aunque muchos siguen con la idea y quieren creer que están facultados para juzgar a los demás, aun cuando la palabra nos ordena que no lo hagamos. Y ya vamos a ver esto al respecto, pero he conocido el caso de algunos siervos de Dios que han fallado en diferentes áreas y cuando se lo han dado a conocer a la congregación,
¿qué crees que ha hecho la congregación? ¿Crees que los han restaurado? Así como dice la palabra. No, lo que han hecho es levantarse para terminar de aniquilarlos espiritual y emocionalmente al que pecó. No como dice la palabra. Y quiero que veamos qué es lo que nos manda hacer la palabra al respecto, para que entendamos que esta situación de gobernar, como nos quedó en el diseño, no es gobernar al otro, sino gobernarme a mí mismo, aunque no digas amén. Mira lo que dice Gálatas, el capítulo 6, leo del verso 1 en adelante. Espero que prestes atención. Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta o pecado, vosotros que sois, ¿qué dice? Ahí es donde yo veo que hay un tinte de sarcasmo de parte del apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Dónde están todos los espirituales? Dijo Pablo. Ustedes tienen que restaurarle con espíritu de mansedumbre. ¿Qué dice allí? O sea que yo tengo que buscar restaurar a quien veo que pecó con un espíritu de mansedumbre, pensando que, o considerando que, considerándome a mí mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. ¿Sabes por qué es que mucha gente tiene la idea de poder, según ellos, juzgar o criticar a los demás porque pecaron? Porque por su misma altivez, ellos se consideran estar por encima de los demás. Por eso el apóstol Pablo acá dice que si vemos que alguien pecó, que alguien falló, ¿cuál es nuestra obligación? O sea, si nos la queremos llevar de espirituales, nuestra obligación es restaurarle con amor. Y eso es lo que me llama la atención, considerándote a ti mismo. ¿En qué parte decía que lo critiquemos, que lo condenemos? ¿O en dónde dice que le excomulguemos o que le pongamos disciplina? ¿Te das cuenta? Dice que nos consideremos primero nosotros a la hora de restaurar, ni siquiera dice de condenar a otro. ¿Por qué? Porque seguimos estando en nuestra humanidad. Y toda vez estemos en esta carne, en este cuerpo, estamos expuestos a fallar en cualquier momento o de cualquier manera. Así de simple. Y eso es lo que a muchos se les olvida, que todavía tenemos malos pensamientos. Vamos a ver, así honestamente, no te voy a preguntar qué, pero ¿cuántos tenemos malos pensamientos aquí? Sí. Y esa es una ventaja, ¿verdad? Porque no le podemos leer la mente a los demás. Y tampoco los demás nos pueden leer la mente a nosotros. ¿Verdad? Muy bien. Ahora, hay una parte, no la vamos a leer por cuestión de tiempo, pero lo puedes anotar y lo lees en tu casa. En la primera carta a los Corintios, capítulo 5, habla de una situación donde Pablo, dije primera carta a los Corintios, capítulo 5, no lo vamos a leer, donde Pablo incluso recomienda que a un individuo que pecó en esa congregación se le entregue a Satanás para que su cuerpo sea castigado y él sea salvo cuando Cristo vuelva. Pero al leer el contexto,
podemos darnos cuenta que lo que sucedió en esa congregación es que hubo un tipo de perversión sexual. ¿De qué dije? O sea, no fue algo sencillo, sino fue una depravación, a tal grado que dice el apóstol que ni siquiera los que no son creyentes hacen esas cosas. ¿Ya? Entonces por eso es que el apóstol Pablo dice y reprende a la congregación que no ha hecho nada al respecto, sino como quien dice que está consintiendo a este que cometió esa depravación, y entonces manda a hacer lo que dice. Ahora bien, en nuestro contexto, ese tipo de perversiones es muy raro verlas. ¿Es que dije? Porque la mayoría, ya sea que tengamos problemas mentales, traumas, malos pensamientos, como te dije, no le podemos leer la mente a los demás, ni saber qué es lo que tiene adentro de su cabecita. Y te dije que también es ventaja para nosotros porque los demás no nos pueden ver lo que estamos pensando. Entonces mucha gente que tiene problemas de perversión de tipo sexual casi no lo da a conocer, sino pasan desapercibidos porque aparentan una conducta buena. ¿Qué dije? Aparentan, y como te repito, no se le puede leer la mente, pues que vamos a saber qué basurero cargan por ahí metido. No sé si me estoy explicando. Entonces, por esa razón es que nosotros, ¿qué podemos juzgar? La apariencia. Eso no nos sirve de nada. Porque los pensamientos y las intenciones, el único que las conoce es el Señor. Por eso dice que Él conoce aún lo que vas a hablar antes de que lo saques. ¿Todavía estás acá? Entonces, si no es una situación evidentemente perversa, como lo ha narrado aquí esta carta a los Corintios, pues no tenemos autorización de excomulgar a nadie de la congregación. Porque pregunto otra vez, ¿cuántos han tenido malos pensamientos? Y si yo no te pregunto, tú no lo vas a andar contando. Es más, no creo que digamos, fíjense que yo tuve este mal pensamiento, pastor. ¿Aló? Entonces, por esa misma razón es que el apóstol Pablo, en la carta a los Gálatas, dice que antes de querer juzgar a alguien más, nosotros busquemos restaurarle por ser espirituales, y que lo hagamos con amor, considerándonos a nosotros mismos, para que en algún momento, si nosotros llegamos a fallar, porque este es el detalle, mucha gente que se atreve a levantar el dedo y señalar a otro, no sabe si más adelante esta persona que estaba juzgando al otro va a caer más fuerte de lo que cayó el que estaba señalando. ¿Estás acá? Y ahora pregunto, si tú fallaras así, estrepitosamente, ¿cómo te gustaría que te tratara la congregación? Aquí solo una sabe, vamos a ver acá. ¿Cómo te gustaría que te tratara la congregación si la congregación se diera cuenta que fallaste así a lo grande? Con amor. ¿Qué más? Quisieras que tuviera misericordia, ¿verdad? Con paciencia. ¿Con qué? ¿Sabías tú que hay muchas personas que han venido a los pies del Señor, pero que han tenido adicciones que les cuesta dejar? Sí, te parecerá extraño porque hay algunas ocasiones en que la persona deja sus adicciones inmediatamente y en otras les cuesta. He conocido casos de algunos hermanitos que a la hora de salir del culto nada más se desaparecen y ya no los miran los hermanos, se sacan su cigarrito y se lo echan porque todavía no se han podido librar de esa esclavitud. No sé si me estoy explicando. Ahora, ¿qué tenemos que hacer ahí? ¡Ay, pecador, ya lo caché! Estaba fumando, le voy a decir al pastor. O sea, ni siquiera estás en sus zapatos para entender qué le está pasando. ¿Aló?
Entonces, ¿cómo queremos señalar o juzgar a otro si no conocemos cómo está pasándola? No sé si me estoy explicando. Esa es la situación que muchas veces no consideramos, porque en el diseño Dios dijo, vas a gobernar, vas a someter, vas a sojuzgar, pero a la naturaleza y a ti mismo, no a tus semejantes. Entonces, a la hora de corromperse el hombre, en la caída del ser humano, se corrompió también esa parte del diseño, y lo que queremos ahora es gobernar a los demás. Pero tenemos que entender que eso nos corresponde ahora gobernarnos a nosotros mismos. Pero no solo esto de gobernar es lo que tenemos que corregir. ¿Recuerdas que también en el diseño Dios dice algo más? En el Génesis 1:26, ¿qué es lo que dice? No, 27 creo que es. Dios le dice a la pareja que acaba de crear que fructifiquen y que se multipliquen. Y esa parte también quedó en todos los seres humanos, pero por la corrupción humana que tenemos, ahora ya no lo vemos como Dios lo había diseñado, que era para multiplicar o para expandir agrandar la especie humana, y también para ser fructíferos en el reino. Entonces ahora generalmente lo que busca el ser humano es multiplicarse, pero él mismo, no necesariamente con más hijos, sino a nivel material, a nivel financiero, a nivel de riquezas. Y no digo que eso sea malo. Lo malo es los medios que se usan para alcanzarlo, porque cuando nos dejamos llevar por ese impulso de tener más, y ese impulso me refiero a lo distorsionado, no a cómo Dios autoriza las riquezas, sino a través de nuestro deseo de acaparar o de acumular cosas para nosotros, hay problema, porque lo primero que se involucra es la avaricia. ¿Qué es lo que se involucra, Dios? Y la avaricia, la palabra la llama como sinónimo de la idolatría. Y esto ya es un problema, porque la idolatría no es simplemente que tú te hinques ante un muñeco, ante un cuadro, como algunos evangélicos han pensado, que son los de otras creencias los que son idólatras y nosotros no. Sin embargo, aunque tengan a veces 40, 30 años de ser evangélicos, muchas veces también ellos tienen a sus ídolos. ¿Tienen a sus qué? Y sin darse cuenta. Ahora te explico, por si todavía no lo sabías, ¿qué es un ídolo? Es todo aquello que compite con Dios. Porque aunque Dios no compite con nadie, el ser humano muchas veces lo pone en esa competencia a la hora de querer poner otras cosas antes que a Dios. Entonces todo aquello que pongas antes que el Señor, eso se convierte en un ídolo para ti. Ya sean tus hijos, ya sea tu pareja, ya sean tus posesiones materiales, ya sea tu trabajo, lo que sea que pongas antes del Señor, se convierte en un ídolo. Aunque no le estés orando, aunque no le estés pidiendo, pero lo pusiste antes que el Señor, es un ídolo. Y hay otro problema con lo de la idolatría, que no se ha entendido tal vez, o no se le ha puesto la atención, y quiero que lo veamos, porque sí es bastante delicado. Quiero que veamos qué es lo que dice la palabra al respecto en la carta a los Efesios capítulo 5. Verso 5 dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Verso 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas
viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Por cuáles cosas viene la ira de Dios? Dice por estas cosas, pero ¿qué cosas? Tendríamos que regresar al verso 5. ¿Qué cosas dice en el verso 5? Dice, ¿cuál es la primera? Fornicación. ¿Cuál es la siguiente? Inmundicia. Y la tercera es, que es idolatría. Dice que por eso viene la ira de Dios. Bien. Ahora te voy a explicar un poquito más a fondo. Ahí solamente dice fornicación y tengo que aclarar esto porque la definición simple o simplista que han hecho muchos al respecto de este término es simplemente tener relaciones íntimas cuando no te has casado. Y no quiere decir eso. En realidad la fornicación es cualquier tipo de perversión sexual. ¿Qué es la fornicación? Cambia la situación, ¿verdad? Entonces aquí está diciendo que por la depravación sexual o la fornicación viene la ira de Dios. Perversión, dije. También dice, por no haberse dejado limpiar por la sangre de Cristo, que esto es la verdadera inmundicia. Es que muchas personas no han entendido este término y lo dejan, inmundicia, dice, tal vez es algo chuquito el hermano. No tiene higiene, no se refiere a eso. El término inmundo, ¿el término qué dije? Viene del pacto anterior, donde se le denominaba inmundo que no había sido limpiado, pero no corporalmente, sino simbólicamente a través de la sangre de los corderos que se sacrificaban. Por eso se le llamaba que era algo inmundo. Y cuando había algo inmundo, había que purificarlo. Y todo eso era una figura de lo que debería ser Cristo en nosotros. Ahora pregunto, ¿cuántos ya fuimos limpios por la sangre de Cristo? ¿Seguros? Es que a mí me parece extraño que aquí diga, que hable de inmundicia a los que se supone que ya fueron limpios por la sangre de Cristo. Ahora, ¿por qué lo dirá? Porque fíjate, dice que por las perversiones sexuales, por los que no se han dejado limpiar por la sangre de Cristo, que es la inmundicia, y por los avaros que al final son idólatras, es que viene la ira de Dios. Y algunos dirán, pues, yo no tengo esos problemas, pastor. Bueno, hay que preguntarse bien. Y no me vas a responder a mí, eso te lo respondes tú mismo, porque a la hora de entregar cuentas vas a ser tú y el Señor. ¿Va a ser quién? Nadie más se va a dar cuenta. Entonces aquí la pregunta es, ¿cómo estoy yo delante del Señor en esto que está diciendo? ¿Tengo algún problemita así de índole sexual? Eso lo tengo que ver yo con el Señor. Algunos dirán, no, yo no tengo esos tipos de problemas, pastor. Bueno, está bien. ¿Y cómo vamos con la inmundicia? Tampoco, pastor, yo me baño todos los días, 2 veces al día. ¿Y limpio por la sangre de Cristo? Es que mira, pues aquí hay un problemita que no se han dado cuenta muchos. Pregunto. ¿Cómo es que tienes tú la salvación en Cristo? ¿Qué tienes que hacer? Creer. ¿Cuesta creer? ¿Tienes que hacer algún sacrificio? No, simplemente lo que necesitas es creer en Cristo como tú, Señor y Salvador, y tienes la salvación. ¿Qué hiciste para lograrlo? ¿Qué mérito para ganártelo? Nada. Sin embargo, hay muchas personas
que menosprecian o desprecian ese sacrificio perfecto que fue hecho por el Señor. ¿De qué manera? De repente has oído por ahí, no digo que tú lo digas, pero tal vez has escuchado a alguna persona que dice, fíjese que a mí el Señor me acaba de responder una petición que yo le tenía porque estuve ayunando 40 días. Mire, yo tenía un problema financiero y pacté con Dios y Él me respondió. Mis hijos se estaban perdiendo y me puse a hacer vigilia y me he levantado a las 3 de la mañana a orar y el Señor me responde. Hay mucha gente que cree que, ¿qué dije? Que por lo que ellos se sacrifican es que Dios actúa. ¿Y qué hacen con esa forma de actuar, de accionar? ¿Qué hacen? Lo que hacen es desplazar a Cristo y ponerse ellos como que son los merecedores del favor de Dios. Levanta la manita, despierta a tu vecino, dile, no es por lo que tú haces que Dios te responde. Vamos, díselo sin pena, no es por lo que tú haces que Dios te responde. Ahora dile, Él responde porque Él quiere. Sí, es que mucha gente, fíjate, y tenemos que aceptarlo, muchos predicadores hemos colaborado para que la gente piense así. Porque cuando la persona de casualidad está pidiéndole a Dios que le sane y no se sana, ¿qué es lo que le dice el predicador o el líder? Es que usted no ha orado con fe. O sea, quiere decir que entonces mi fe, ¿mi qué? Es lo que va a hacer que Dios actúe. Ahora, no sé si tú has leído una partecita que está en el libro del profeta Isaías, creo que es el capítulo 53, si no estoy mal, que dice que nosotros ya fuimos curados. ¿Por qué fuimos curados? Ahí lo dice en Isaías. ¿Por qué fuimos curados? ¿No te escucho? ¿Por tu oración? ¿Por tu fe? ¿Por tu ayuno? ¿Por qué fuiste curado? Aún sin haberte enfermado, ¿por qué fuiste curado? Dice, por su llaga. ¿De quién? Entonces, ¿tú qué hiciste? No sé si nos estamos entendiendo. Pero cuando la gente tiene esta idea, porque es que mire, pastor, lo que pasa es de que yo me voy todos los fines de semana a orar al cerro. Perdón por los callos, porque yo sé que esto puede ser ofensivo para muchos que creen que su sacrificio es lo que hace que Dios les responda. Pero ¿por qué es que Dios actúa? En primer lugar, porque Él es soberano. ¿Es que dije? Mira, a Dios no lo mueve la lástima. Y a mí me da cosa y lo lamento por los que lo hacen y tienen esa costumbre, pero hay personas que cuando se ponen a orar, no sé si tú los has visto de repente cómo lo hacen. Oran, bueno, si a eso se le llama orar, como que estuvieran llorando. ¿Has oído personas así? Ahora, ¿por qué crees que sucede esto? Porque según la mentalidad de estas personas, al provocarle la lástima a Dios, es que Dios va a actuar. Ahora, ¿qué dijo Jesús al respecto de las necesidades que tú y yo tenemos? ¿Qué dijo? Pónganse en ayuno y oración. Hagan vigilia. A las 3 de la mañana te tenés que levantar a orar, dijo. ¿Qué fue lo que dijo? Algo tan simple y sencillo que no obedecemos. Busquen primeramente
¿Verdad que te lo sabes? No dice ponete en sacrificio, mamadita. Tenés que aguantar hambre 7 días. Haz el ayuno de Daniel. Muchos espiritualoides, ¿verdad? Dije, cuidado con los callos. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas, ahí dice estas cosas, cuando lees el contexto, está hablando de todo lo que los que no creen en Dios están queriendo. O sea, todas las necesidades, todos tus gustos, ¿qué dije? Aunque no lo creas, tus gustos, el Señor te los da, ¿cuándo? Sin necesidad de pedirlo. Simplemente dice, busca primero, o sea, pon en primer lugar ¿a quién? A Dios. Pero ¿qué es lo que hace la mayoría de personas? Se ponen ellos primero. Y con este tipo de conducta de decir, es que por mi sacrificio tengo lo que tengo, estás diciéndole a Cristo, mira, hacete un ladito porque el que vale aquí soy yo. Gloria a Dios por ese silencio. ¿Para qué sirve que ayunes? Para que le bajes 3 rayitas a tu rochoy. Porque para que Dios te responda, no. Es simple, buscas primero el reino. Jesús también en otra ocasión dijo, vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad. Vamos a ver cuántos son los que son aquí padres de familia. Levánteme la mano. Madres, pues, padres. Pregunto, de los hijos que viven bajo tu responsabilidad, ¿sabes tú las necesidades que tiene? ¿Sí o no? ¿Tiene necesidad tu hijo de estarte pidiendo lo que tú ya sabes que necesita? ¿Dónde están las madres? Para que le des comida a tu hijo, ¿qué tiene que hacer? Llegar de rodillas ahí ante ti, ¡ay, Santa Madre! Te ruego, te suplico que llenes este vacío que hay. ¿Así te dice? Si bien te va, te dice, ma, ¿ya está la comida? Ni siquiera en muchas ocasiones hay muchos maleducados, me refiero a los hijos. Bueno, tal vez no fueron maleducados o sí, no sé, pues, pero la cosa es de que ni por favor piden las cosas. Yo sé que esos no vienen aquí, ¿va? Pero cuando lo miren por la tele, no le dicen, mamita linda, disculpa, ¿hiciste comida? No. Simplemente, ya tengo hambre. ¿Y qué hace la mamá? Dice, no, hasta que no te hinques delante de mí, no te doy de tragar. ¿Verdad que no? Aunque no le haya pedido, por favor, aunque no haya sido amable para pedírselo, simplemente se lo sirve y tampoco se lo tira. Si se pudiera hasta, va, boquita, bebé. ¿Estás acá? Entonces, si nosotros, siendo malos, como dice la palabra, sabemos darle buenos regalos a nuestros hijos, ¿cómo pensamos que nuestro Padre nos va a tratar mal siendo nosotros sus hijos, sabiendo de que tenemos necesidad? Entonces, ¿por qué te la llevas de que por tu sacrificio es que Dios te responde? Eso es la verdadera inmundicia. Por eso te digo, es donde me parecía sorprendente, ¿por qué se lo dice a los que se supone que tienen una creencia y que ésta se supone que es en Cristo? Porque lamentablemente hay mucha gente que va a la iglesia, como le llaman, que va a las reuniones, a los cultos, como le dicen, pero no están en Cristo. 50 años de ser evangélico.
pero no estás en Cristo. Y muchas veces nos hemos puesto nosotros en el lugar de Él, en el lugar que solamente le corresponde a Él. Y luego vemos lo de la avaricia, que dice que es idolatría. Cuando la avaricia se llega al corazón de la persona, sucede algo que no se ha entendido, no se ha podido comprender en algunas ocasiones. La avaricia es el amor a las riquezas o al dinero, a las cosas materiales. El detalle, el detalle es que cuando una persona empieza a amar las cosas materiales, estas las pierde. ¿Qué dije? Mira cómo es el asunto. Muchos piensan que solo los ricos son avaros, o que solo los ricos tienen avaricia, y no. Claro, hay algunos que sí, pero no todos los ricos tienen avaricia. Hay muchos pobres que tienen avaricia, o sea, que tienen amor a las riquezas. Pero alguien dirá, eso no tiene sentido, pastor. Está diciendo que el que ama las riquezas, cuando las empieza a amar, las pierde. Entonces, ¿cómo está eso de que el pobre también es avaro? No lo has analizado bien, ahorita te lo detallo. La persona que es pobre, pero que ama las riquezas, aún sin tenerlas, no las va a llegar a tener, porque desde el momento en que las empezó a amar, ya las perdió aún sin tenerlas. O sea que él mismo se cerró las puertas a la riqueza, porque lo que se provocó fue la codicia. ¿La qué? ¿Es malo que tenga riquezas? Por supuesto que no. De hecho, el Señor enseña en su palabra a cómo nosotros podemos generar riquezas. Claro, como lo hemos enseñado en esta casa, a la manera de Dios, que es diferente. Porque entonces no amamos las riquezas. Porque mira, tenemos que entender esto también. No es lo mismo amar las riquezas que cuidarlas. ¿Qué dije? Es necesario que cuides las riquezas, porque de esa manera las vas a mantener y vas a hacer que éstas crezcan. Pero el Señor te va a dar riquezas cuando tú tengas un propósito dentro del reino. Cuando lo que te motiva es acaparar para ti, es donde empiezas a tener problemas de avaricia. Así honestamente, ¿cuántos quieren llegar a tener aquí mucho? Levántenme las manos. Ahora pregunto, ¿para qué? ¿Tienes un propósito? Sí, es que yo le quiero dejar a mis hijos. Muy bien, está bien. Le quiero dejar a mis nietos, excelente. ¿Y cuál es el propósito dentro del reino? No sé si estás acá todavía. ¿Hay autorización de parte de Dios? Claro, dice fructificad y multiplicaos. Tenemos ese respaldo de parte de Dios. Toda vez vayas dentro de las normas que Dios establece. ¿Quieres tener riquezas? Sí, no las ames. Las riquezas se usan. ¿Qué dije? No te escuché. ¿Qué dije? ¿Y las personas? Di conmigo, las riquezas
se usan. Vamos, dilo más fuerte. Las riquezas se usan. Las riquezas se administran. Las riquezas se gobiernan. Las personas solo se aman. Ni se gobiernan, ni se administran a las personas. Menos que las vayas a usar. Lo que tienes que usar es lo material. A las personas las tienes que amar. Por eso dijimos, las riquezas se usan. Las riquezas se administran. Las riquezas se gobiernan. Pero las personas se aman. En cambio, los avaros lo hacen al revés. Aman a las riquezas y usan a las personas. Quieren administrar a las personas. Quieren gobernarlas. Al revés. Y es ahí cuando nos metemos en problemas. Jesús dijo en una ocasión, entre tantas de sus enseñanzas, que la palabra del reino en muchas ocasiones se pierde, no, ahí dice se ahoga por el engaño de las riquezas. ¿Por el qué dijo? Ahora, ¿por qué le llama Jesús el engaño de las riquezas? Él mismo enseñó a hacer tesoros, ¿en dónde? En el cielo, donde ni el orín ni la polilla corrompen. Entonces, ¿por qué le llama engaño de las riquezas? Y dice que ese engaño ahoga la palabra del reino y en consecuencia esa palabra a la gente, aun cuando la ha escuchado, no le da fruto. ¿Por qué? Porque ese engaño de las riquezas o la avaricia ha ahogado esa palabra y esa palabra ya no es fructífera en la persona. ¿Cuántos han visto algún funeral o han estado presentes en algún funeral, sepelio? ¿Sí? ¿Has visto que hay algunos féretros, cajas así mortuorias, bien bonitas, verdad? Le tallan figuras y colores así bien bonitos. ¿Cuánto tiempo crees tú que va a durar la caja, el féretro, el ataúd? Si es en tierra va a durar menos que si lo meten en un nicho, en una tumba. ¿Cuánto durará lo que lleva adentro el ataúd? O sea, el cadáver, el cuerpo. ¿Cuánto durará? ¿Han ido a velorios? ¿Cuántos días velamos a las personas? 1, a lo sumo. 2, ¿arriesgando qué? ¿Arriesgando qué? A que se empiecen a sentir los hedores de la descomposición de quien tenemos ahí en la caja, aun cuando sea un ser muy querido para nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Irlo a depositar, porque en la casa no vamos a aguantar esos aromas, aun cuando ames a esa persona que estaba ahí. No me estoy burlando de nadie, vive Dios que no es así, pero de los que estamos acá o que nos ven en la tele, que se nos ha muerto algún familiar, un ser querido, un ser muy amado, ¿cuántos les hemos echado sus joyas y todo su dinero ahí en el féretro? ¿Por qué no se lo echamos? ¿Por qué no se lo echamos? Alguno dirá, pastor, porque lo que puede pasar es de que algún ladrón, con tal de sacarse eso, vaya y lo saque de la tumba y está bien. Pero hay otra razón, que es la verdadera. ¿Por qué no se lo echamos?
Porque en primer lugar, en el estado que se encuentra, o sea, ya inerte, y al lugar a donde va, esas cosas materiales no le van a ser útiles. No, pastor, me sirve más a mí, mire qué bonito me quedó el anillo. ¿Estás acá? Ah, es que mi papá quería que yo me quedara con su cadena. Las cuentas de banco. ¿Por qué se pelean muchos herederos? Ni siquiera a veces han ido a depositar a su muertito y ya se están peleando por la herencia. No, que esto es mío, que no, él me lo dejó a mí. ¿Han visto esos casos? Yo sí. ¿Por qué se pelean? Todo por lo que el otro trabajó, se esforzó. ¿Quién se lo disfruta? Dice por ahí un dicho, no sé si esté bien dicho o mal dicho, pero dice, el muerto al foso y el vivo al retozo. ¿No es la verdad? Triste, pero es la verdad. Entonces todo lo material, al final de cuentas, es un engaño. ¿Es que dije? Fíjate que cuando nos morimos, ni siquiera podemos escoger qué ropa nos van a poner. ¿Quién dispone eso? ¿Quién nos va a vestir donde nos hayamos terminado, donde hayamos quedado? No, pastor, yo ya le dije a mis hijos, ¿qué sabes si te van a hacer caso? Y al final de cuentas, esa ropita, por muy casimir inglés que haya sido, ¿qué le va a pasar? También se va a descomponer. ¿Y te va a servir para la eternidad? Por supuesto que no. El cuerpo glorificado que el Señor te va a dar, si es que estás en Cristo y vas a resucitar en Él, no va a necesitar ninguna prenda. Eso ya el Señor te lo va a dar porque así lo diseñó Él. No sé si estás acá. Entonces lo material al final de cuentas resulta ser, como dijo Jesús, un engaño porque es algo pasajero. ¿Es algo qué? Muchas personas pierden la vida haciendo riquezas, pierden la salud, se enferman y después ¿para qué les sirven las riquezas? Para pagar el médico, para pagar enfermeros, para pagar medicina. ¿Está bien hacer riquezas? Sí, pero no las ames. Levanta la manita, despierta a tu vecino que está ahí a la par. No estaba orando, se estaba durmiendo. Dile, las riquezas se usan, las riquezas se administran, las riquezas se gobiernan. A mí me tenés que amar. No muy convencido porque no te dijo nada, ¿verdad? Cuando le dijiste a mí me tenés que amar, ¿qué cara te hizo? Ah, si hubiera sido más pilas, te hubiera dicho, y tú a mí también. Cuando caemos en ese problema de la idolatría o de la avaricia, no podemos cumplir lo que Jesús dijo o lo que el Padre ha decretado, que amemos a nuestro prójimo como nos amamos nosotros, porque en ese caso nosotros hacemos a un lado al prójimo y ya solo queremos ser nosotros. No podemos amar al prójimo cuando tenemos ese problema de avaricia. Entonces, mira el verso 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Este es otro detalle que no le hemos puesto atención. A todos los que lleguen a tener cualquiera de estos tres
problemitas o pecaditos o pecadotes, como le quieras decir, la palabra no los considera como hijos de Dios. Sí les llama hijos, pero les llama hijos de desobediencia. Y dice que sobre estos viene la ira de Dios. Y con esto voy a terminar así rapidito. Mira pues. Hay dos cosas que están siempre, que están fijas, y ambas vienen de parte de Dios. ¿Cuántas cosas dije? Dos. Jesús estableció y dijo, el que no recoge conmigo, desparrama o desperdicia. El que no es conmigo, es contra mí. O sea, de las dos cosas que Dios nos provee o nos ha provisto eternamente, no hay intermedios, no hay medias tintas. O es una o es la otra. Una es la que conocemos todos y que todos hemos recibido, aunque muchos menosprecian o desprecian, que es la gracia de Dios. ¿Qué es, dije? Esta es una de las cosas que siempre ha estado de parte de Dios, su gracia. Pero los que desprecian su gracia, automáticamente lo que reciben es su ira. ¿Qué es lo que reciben? Por esa razón es que quien no recibe ese regalo de parte de Dios, automáticamente está condenado. ¿Está qué? Entonces no te sirve de nada, mi amigo, que estés por muchos años dentro de un templo evangélico creyéndote que por eso tienes todo de parte de Dios, si tienes alguno de estos problemas que hoy viste. Porque lo que necesitamos es retomar y decir, no, Señor, yo lo que necesito es tu gracia, no quiero tu ira. Yo no quiero tener esos problemas que vimos hoy. Y ninguno de ellos es externo, todos están ¿dónde? ¿Dónde están? Adentro. Esos ninguno los ve, solamente Dios. Y Él, que es quien nos puede juzgar, premiar o condenar, Él sí lo ve todo. Así es de que tú que nos ves en la televisión o a través de internet, quiero invitarte, si tú quieres ser parte de ese grupo de hijos de Dios, cierra tus ojos, repite esta oración con nosotros para que el Señor empiece a transformar tu vida. Di con nosotros: Padre Dios, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque me amas y tu gracia está para mí. Abro mi corazón para que tú entres en él y seas mi Señor. Gracias porque mi nombre está en tu libro de vida. Yo lo creo por Cristo Jesús. Amén. Amén. Siempre te esperamos, no te lo pierdas. Esta es Iglesia La Fe. Tu casa sigue siendo el bendito del Padre.